Bueno, vamos a orar antes. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú has sido fiel esta semana, Señor, has estado con cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia, Señor, la Nueva Jerusalén, aquí en la Noria. Creemos que tú eres bueno y tú vas a guiar y bendecir y fortalecer tu iglesia, Padre, para que tu iglesia se mantenga firme, para que tu iglesia sea luz, para que tu iglesia se levante con poder para hablar tu palabra, Dios mío. Hoy creemos, Señor Jesús, que tú estás en medio de nosotros, te estás moviendo con poder, te estás moviendo con autoridad, amado Dios, y creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Abre, Señor Jesús, nuestros ojos espirituales, abre, Padre Santo, nuestros oídos espirituales, abre, Señor, nuestro corazón para que pueda entender también. Trae tu palabra a nuestra mente y escríbela en nuestro corazón, Señor, y también que seamos hacedores de la palabra, Dios mío, y que demos fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 6, versículo 4. Si lo tienen, se ponen de pie y vamos a darle lectura. Hechos capítulo 6, versículo 4, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? Hoy en este día yo vengo lleno de fe. Y el día de ayer estuvimos la palabra, a través de la palabra, a través de las enseñanzas que estuvimos aprendiendo ayer, pues yo me llené de fe. Dios se está moviendo, Dios está obrando en otros lugares, la iglesia de Dios está creciendo, se está extendiendo. Y ayer llegó un hermano a predicarnos, a compartir la palabra ahí en el instituto, y nos habló una palabra llena de fe. Y yo la tomo, yo la recibo, y yo quiero que lo que esté pasando ahí venga acá en este lugar, que Dios también lo haga aquí. Y estamos orando y estamos pidiéndole a Dios, amén. Estamos clamando que eso pase aquí en la Noria también, ¿sí? Yo quiero ver lo que Dios ha dicho, yo lo quiero ver con mis ojos, quiero ver lo que Dios ha prometido. Y si nos mantenemos firmes, hermanos, si nosotros permanecemos, si nosotros obedecemos, Dios va a cumplir todo lo que Él ha hablado, lo que ha dicho, Dios lo va a cumplir, amén. Dios nunca nos va a mentir, Dios nunca va a mentir. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas y Él las va a hacer, amén. Vamos a hablar bajo el tema de la oración que toca el cielo, trae propósito a la tierra, amén. Y vamos a ver el contexto de ahí, del texto que acabamos de leer, de Hechos 6:4. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban aumentando. Hechos 6, capítulo 1, dice que el número de los discípulos estaba creciendo. Se estaban multiplicando. Y porque estaban multiplicando, se estaban creciendo, hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos. Hubo un disgusto porque no se atendían igual a unos que a otros. Y por lo mismo hubo ese disgusto entre ellos. Entonces, dice que los 12 apóstoles se juntaron y convocaron a la multitud. Los llamaron, los reunieron y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de la predicación por servir las mesas. Y quiero que veamos aquí que no es que ellos estén menospreciando el servir las mesas, no es que los apóstoles estaban haciendo de menos el servir las mesas o ese servicio, no, sino que ellos tenían una comisión de predicar la palabra de Dios. Por eso ellos dijeron: no es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios por atender las mesas. Porque tanta era la multitud, tanta era la gente que estaba creyendo, que se estaba reuniendo, que habían disgustos y tenía que haber alguien que los atendiera, que se encargara de esa área. ¿Ok? Entonces ellos comisionan, dice, les dijeron al pueblo, a la multitud, a los hermanos, les dijeron: busquen de entre todos los varones 7 de ellos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Y les digo, no estaban menospreciando, porque incluso para servir las mesas, para servirlos, para cuidar de ellos, para encargarse de ese trabajo de estar administrando todo eso, dijo: busquen entre ellos varones llenos de sabiduría, varones llenos de fe, varones llenos del Espíritu Santo, a quien podamos encargarles ese trabajo, a quien podamos nosotros confiar. Y esto me enseña, ¿sabes lo que me enseña a mí? Que todo aquel que sirve a Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que estar buscando de Dios, tiene que meterse con Dios. Amén. No vale menos alguien, o no tiene que buscar menos a Dios alguien que tenga que servir, o alguien que esté
que tenga que hacer el aseo, no por eso quiere decir que no voy a buscar de Dios, no. De igual forma todos, como el predicador, como el que hace el aseo, como el líder de alabanza, como el que ministra, como los pastores, los evangelistas, los que van a predicar, a compartir la palabra, los obreros, los misioneros, tienen que tener una comunión con Dios. No podemos descuidar la comunión que debemos de tener con nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos conectados con Dios. Y sabes, muchas veces las personas o aquellos que predican la palabra de Dios, muchas veces por tantas actividades que tienen, tantas cosas que hacer que tienen, pero descuidan su intimidad con Dios, descuidan esa intimidad con Dios. ¿Sí? Por eso es que los apóstoles estaban diciendo, no es justo que nosotros descuidemos la oración para atender las mesas. No, necesitamos estar en oración para que nosotros podamos predicar la palabra. Porque si no hay oración, si no hay una vida de oración en la iglesia, si no hay una vida de oración en el que predica, en el que va a hablar la palabra, en el que va a discipular, en aquel que va a las misiones, si no hay una vida de oración, la palabra que lleva es hueca, no tiene un peso de gloria. Pero aquel que se mantiene en oración, aquel que está buscando de Dios, aquel que está sirviendo, aquel que está buscando a Dios, que está orando, que tiene una vida de oración, su palabra va a ser respaldada por Dios, va a ser llevada y va a tener peso en lo que Él diga, en lo que hable. Todo aquel que predica su palabra, todo aquel que habla, y toda la iglesia, no solamente, le digo, no solamente el pastor, sino aquel líder, aquel anciano, aquel diácono, aquel ministro, aquel evangelista, todos tenemos que tener una vida y una comunión con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Tenemos que estar en comunión con Él. No podemos descuidar nuestra vida de oración por hacer otra cosa. Gloria a Dios. Y los apóstoles decían, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos dos cosas: el perseverar en la oración, tener una vida de oración, mantenerse orando, estar orando en todo tiempo, en todo momento, estar buscando de Dios, estar conectados con el cielo. Y también quiero que veamos el resultado o el fruto de nuestra vida de oración, lo que viene a través de lo que nosotros hagamos, a través de nuestras oraciones que se elevan al cielo, que llegan al cielo y que se conectan con el cielo, con el Padre, y el Padre responde a esa oración que tú y yo hacemos. Gloria a Dios. Sabes, hermanos, Jesús, sabemos que fue nuestro modelo de oración. Jesús oraba, y cuando Él iba y predicaba, las personas creían. Y cuando Él iba, y en ese momento cuando Él iba a hablarles, cuando Él iba y recorría las ciudades predicando el evangelio, Jesús, cuando llegaba con alguien que estaba enfermo, Jesús tenía la autoridad que Dios le había dado, y Él en ese momento reprendía el demonio o echaba fuera la enfermedad. Amén. Él no se ponía a orar en ese momento porque su vida era una vida de oración. Él tenía una vida de oración, y Jesús es nuestro modelo. Y Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, hermanos, va a recibir. Si tú estás pidiendo, tú tienes que tener esa seguridad, tienes que tener esa fe de que Dios va a responder a eso y se te va a dar lo que tú estás pidiendo. Pero tienes que pedir con fe, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que Dios se va a mover a tu favor. Gloria a Dios, aleluya. También dijo Jesús: busquen. Todo aquel que está buscando el rostro de Dios, todo aquel que se mantiene buscando el rostro de Dios, va a encontrarlo. Dios se va a mostrar a Él. Dios se va a acercar a nosotros si nos mantenemos buscando su rostro. Amén. Gloria a Dios. Y también dice: y pedid, buscad y llamad también. Todo aquel que está llamando a la puerta, todo aquel que está tocando, hermanos, el cielo, Dios va a responder y va a abrir el cielo y va a derramar bendición sobre nuestras vidas, y va a derramar bendición sobre nuestras casas. Amén. Dios no quiere estar lejos de nosotros. Dios quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Quiero que veamos en esta hora algunas citas donde los apóstoles oraron, y después el resultado de la oración fue una predicación con poder y autoridad. Amén. Vamos a ver primero lo que Jesús le dice a los discípulos cuando Jesús asciende al cielo, en Lucas 24, 50 y 53. Gloria a Dios, aleluya. Dice Lucas 24, 50, 53, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les dijo: vayan, permanezcan.
orando, permanezcan y van a recibir el poder, van a recibir al Espíritu Santo. Y dice que después de que Jesús asciende al cielo, ellos regresan a Jerusalén y lo que hacen es ir al templo y estar alabando, estar orando, estar buscando el rostro de Dios, estar pidiendo que Dios derramara el Espíritu Santo. También en Marcos 16, 19 al 20 nos enseña lo mismo de la ascensión. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando con las señales que le seguían. Amén. Gloria a Dios. Ellos después de que Jesús fue, dice aquí Marcos terminó con esto, diciendo esto. Después de que Jesús fue recibido arriba, ellos fueron y predicaron y Jesús confirmó lo que les había dicho con las señales que le seguían. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron buscando a Dios. Y vamos a verlo en Hechos. Porque después de la ascensión, después de Marcos termina así, Lucas termina así, Juan termina de otra forma y en Hechos comienza diciendo la ascensión. ¿Sí? Cuando Jesús se va y cuando los discípulos. Pero dice Hechos 1:12 y 14, dice que estaban unidos en oración. Entonces volvieron a Jerusalén. Ya después de que Jesús ascendió, ellos vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Juan, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres. Perseveraban en oración. Amén. Yo quiero que veamos esto. Yo quiero cómo los discípulos, los apóstoles tuvieron que perseverar en la oración, tuvieron que permanecer orando para que Dios respondiera, para que Dios respaldara, para que Dios trajera ese propósito del cielo aquí a la tierra y que se manifestara su poder, que se manifestara su gloria en todo ese lugar. Bendito es su nombre. Amén. Tenemos que mantenernos orando, tenemos que perseverar. Mientras estaban en oración, también mientras estaban en oración y ruegos unidos, descendió el Espíritu Santo, que nos habla en Hechos 2. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces dice en el versículo 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Después de la oración que ellos tuvieron, después de haber orado, después de mantenerse en oración, ahora sí se levanta el apóstol Pedro y dice, varones, escúchenme, varones, escuchen esta palabra que les voy a hablar. Y comienza a predicar la palabra de Dios y comienza a decirles de Jesucristo y esa predicación que Pedro habló, pero porque ya había orado antes, porque ya había clamado antes, porque había recibido la llenura del Espíritu Santo, porque había recibido el poder del Espíritu Santo y con esa autoridad que Dios le había dado, él se levanta y predica a todos los que estaban ahí reunidos. Y cuando él terminó de orar, cuando él terminó de predicar, dice la palabra de Dios en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, aleluya. Es el resultado de una vida de oración. Es el resultado de aquel que se mantiene orando, de aquel que está buscando el rostro de Dios. El resultado es lo que Dios va a responder, lo que Dios va a traer a la tierra. Va a ser un propósito de dar la palabra y predicar el evangelio. Y cuando prediquemos el evangelio, las personas van a creer en Jesús, van a acercarse a Jesús, van a conocer a Jesús. Bendito y alabado sea su nombre, gloria a Dios. Otra cosa que les pasa a los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 3. Dice, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Se mantenían orando. Tenían una vida de oración. ¿Ok? No es que solamente oraban de vez en cuando, no. Tenían una disciplina, estaban disciplinados en estar orando, en estar pidiéndole a Dios que respaldara todo lo que ellos iban a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios, 3, versículo 8, dice, bueno, cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, en el camino se les atravesó un hombre que estaba lisiado, que era paralítico. Y ese hombre dice que Pedro le dijo,
que se levantara en el nombre de Jesús, y él se levanta aquel hombre, y dice, en el versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. ¿Qué hizo el hombre después de que fue sano? Dice que entró al templo para alabar a Dios. Y eso también quiere decir que los discípulos fueron a la hora de la oración. No porque pasó eso, porque pasó el milagro, ya no fueron a orar, no, fueron a orar. Estuvieron orando, y después de que acabaron de orar, versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro empezó a hablarle a la gente porque todos quedaron asombrados de lo que había pasado. Entonces Pedro les dice: ¿Por qué piensan que por nuestro poder o nuestra piedad este hombre se ha puesto de pie? Y mientras Pedro estaba hablando, vinieron las autoridades. Vino el sacerdote, dice, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos lo llevaron después de ahí. Pero después de que Pedro salen del templo, de la oración, Pedro dice que predicó. Le empezó a hablar otra vez a las personas, a la multitud. Y después vienen aquellas personas para tomarlos y llevarlos a la cárcel. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fue su segundo mensaje de Pedro. Amén. Las personas se convirtieron, creyeron en el Señor Jesucristo, pero él había salido del templo de haber orado, de haber tenido esa comunión con Dios, de haber estado en una relación con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso Dios respalda todo. Cuando nosotros llevamos a oración todas las cosas, Dios va a respaldar todo lo que nosotros hagamos, hermano. Por eso es muy importante que nosotros oremos. Por eso es muy importante que nos mantengamos en oración. Gloria a Dios, aleluya. Y quiero que veamos también, los creyentes piden la confianza también. Después de que Pedro lo llevan a la cárcel, y al otro día dice que lo sacaron, pero les prohibieron hablar el nombre de Jesucristo, los pusieron en libertad. Y dice en el capítulo 23, de ahí del versículo 4 igual: y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Después de haber sido encarcelados, después de haber sido intimidados por aquellos jefes, por aquellos sacerdotes, por los saduceos, después de haber sido intimidados, ellos fueron y piden el valor, piden la confianza a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios respondió. Y cuando ellos oraron, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y me gusta porque dice: y empezaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. La oración, hermanos, te va a llevar para que tú puedas tener esa comunión con Dios, para que tú puedas tener ese valor, para que tú puedas hablar, para que tú puedas predicar con autoridad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tienes que mantenerte orando, tienes que estar en oración, tenemos que estar en oración, porque la oración, hermanos, que va a tocar el cielo, va a traer una respuesta del cielo, va a traer un propósito, va a traer un plan para la iglesia, va a traer un plan para tu vida, para tu casa, para tu familia. Va a traer un plan perfecto de parte de Dios. Pero tú tienes que tocar el cielo con tu oración. Tienes que mantenerte en oración. Tienes que estar buscando el rostro de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y los apóstoles, hermanos, entendieron esa parte. Por eso ellos dijeron: nosotros vamos a persistir en la oración y en la palabra y en el ministerio de la palabra. Porque ellos entendieron cuán importante era que tenían que permanecer orando para que pudieran predicar la palabra de Dios, para que la gente pudiera entender y conocer a Jesucristo. Gloria a Dios.
Fue algo, un fundamento que ellos pusieron. Todas las cosas las empezaron a hacer orando. Amén. Y es lo que vamos a hacer tú y yo. Vamos a estar fundados en la oración y vamos a orar ahora más constante. Si tú y yo ya orábamos, vamos a hacerlo ahora con más intensidad, con más fervor, con más constancia, con más disciplina. Lo vamos a hacer. Amén. Muchas veces cuesta orar, sí va a costar. La carne es débil, Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Queremos ver resultados, queremos ver que Dios se mueva, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios moviéndose en medio de nosotros, en medio de la iglesia y en medio de este lugar. Vamos a permanecer orando. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos que Dios va a responder cuando nosotros clamamos, gloria a Dios. Entonces, todo aquel que toca el cielo va a haber una respuesta y va a traer un resultado aquí a la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que veamos qué es la oración, hermanos. Muchas veces sabemos que la oración es comunión, es estar en comunión, es estar en intimidad. Es estar buscando a Dios, es platicar con Dios, es traer nuestras cargas, es traer nuestros problemas también a Él, venir a Dios, platicar con Dios. Amén. Pero hoy quiero que veamos la metáfora de una semilla. Amén. Todos conocemos aquí cuando alguien siembra, vamos a ocupar una semilla de maíz, ¿ok? Cuando esa semilla se siembra, se tiene que empezar a regar, ¿verdad? Se riega, ¿para qué? Para que pueda germinar y pueda crecer. Y empieza a crecer y con el tiempo se va regando y va creciendo aquella semilla, va creciendo hasta que llega el momento de dar fruto. Amén. Pero tiene que haber alguien que está regando ahí constantemente aquella semilla. ¿Sí? Tiene que estar alguien que la está regando, que la está cuidando, que la está abonando, que está ahí poniéndole tierra. Amén. Y cuando esa semilla está lista, cuando ya ha crecido, cuando llegó el tiempo, ¿qué va a hacer? Va a dar el fruto. Amén. Y vamos a poder ver el fruto y vamos a poder cortar ese fruto y vamos a poder disfrutar de ese fruto que la semilla dio. Amén. Amado hermano, nuestra oración no es simplemente un ritual que tenemos que hacer para Dios. Es un encuentro con nuestro Padre Celestial. Es la tierra tocando el cielo. Es la tierra, es tú y yo estar tocando las puertas del cielo para que Dios dice, porque el que toca se le abrirá. Dios va a tocarlas, Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir para que tú puedas entrar, dice, hasta el lugar santísimo y para alcanzar misericordia y para alcanzar bendición. Gloria a Dios. La oración, hermanos, es nuestra arma de guerra. Bendito es su nombre. Es una arma que Dios te ha dado y que tienes que aprender a utilizarla y que tienes que utilizarla. Muchas veces no utilizamos lo que Dios nos ha dado para poder tener lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. No, muchas veces no lo usamos. Amén. Pero tenemos que aprender a usarlo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús enseña a los discípulos a orar. Jesús les dijo, ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que adorar a Dios. Cuando vengamos delante de Dios, cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que acercarnos confiadamente de que Él está escuchándonos, de que Él está ahí presto para oírnos. Y tenemos que alabar su nombre, tenemos que exaltar su nombre, tenemos que darle gloria, tenemos que darle gracias a Él, tenemos que exaltar su bendito nombre, gloria a Dios. Y dijo Jesús, santificado sea tu nombre. Y lo segundo que dice, que ustedes van a decir, vamos a decir así: venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso? Estamos diciendo, Señor, trae lo que vas a hacer, lo que tienes, lo que tu reino, Señor, lo que en tu reino está pasando, tráelo aquí en la tierra, manifiéstalo acá. Amén. Porque toda oración que sube al cielo tiene que bajar con un propósito. Baja con un propósito. Entonces nosotros tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedir que su reino se establezca en nuestra vida, que su reino se establezca en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, que su reino venga a habitar en medio de nosotros. Y así como está pasando en el cielo, que venga aquí en la tierra, que se mueva aquí en la tierra, que obre aquí en la tierra. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que pedir eso.
Amén, porque estamos orando, estamos clamándole a Dios que su reino se establezca, que su reino venga a la tierra y que su voluntad sea hecha, así como en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que aprender a orar y a decirle a Dios que su reino venga a establecerse aquí, que su reino venga a habitar en medio de nosotros, que su reino venga a habitar en medio de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro lugar donde vivimos, que venga y que haga habitación en nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios, tenemos que buscar, tenemos que llamarlo, porque Dios va a responder y Dios va a traer el cielo aquí a la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Va a traer su voluntad para que su voluntad se haga aquí en la tierra. Amén. Y mientras nosotros clamamos y adoramos y buscamos el rostro de Dios y estamos pidiendo para que Dios se mueva, para que Dios obre, tenemos que conquistar su corazón, tenemos que conquistar el corazón de Dios. Gloria a Dios, porque la oración, hermanos, es cuando Dios responde a nuestra oración, es cuando Dios pone su corazón en tu corazón. Amén. Cuando pone el deseo de Dios en tu vida. Pero cuando tú estás clamando, tenemos nosotros que conquistar su corazón. Y dice su palabra, Jeremías 29:12, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Dios está hablando y Dios está diciendo: ustedes me van a encontrar cuando me busquen con todo su corazón. Y lo que voy a hacer es yo poner lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo voy a poner en el corazón de ustedes. Bendito sea su nombre. Mis pensamientos los voy a poner en ustedes. Mi voluntad la voy a poner en ustedes. Voy a responder. Me van a encontrar. Gloria a Dios. Hermanos, cuando oramos y tocamos el cielo, Dios nos mete en su plan. Dios nos mete en su propósito. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dios te hace parte de lo que Él quiere hacer. Cuando Dios ve tu corazón, cuando Dios sabe lo que tú quieres, lo que tú deseas. Si tú estás clamando que Dios traiga salvación para este lugar, Dios va a ver lo que tú estás clamando. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce lo que tú traes delante de Él, y Dios te va a hacer parte de ese plan, porque Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para que nosotros seamos lo que Dios quiere hacer aquí, para que nosotros podamos hacerlo, para que Dios lo haga a través de nosotros, a través de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos quiere usar para que nosotros llevemos su palabra, para que nosotros prediquemos, para que nosotros hablemos. Entonces, cuando tú y yo oramos, hermanos, y tocamos el cielo, tocamos el corazón de Dios, Dios nos mete en su propósito. Veamos Romanos 10:13-15. Dice la palabra de Dios así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Hermanos, este pasaje está lleno de fe, este pasaje está lleno de un clamor, porque invocar el nombre de Dios es clamar a Dios, es pedirle a Dios, es rogar a Dios, es interceder a Dios. Amén. Eso es invocar su nombre. Y este pasaje, sabes, nos habla una cadena que nos muestra cómo funciona la salvación. Versículo 13, dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios porque tú y yo somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. Y la palabra es clara y dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación, hermanos, está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que invocara el nombre del Señor, para todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero en el versículo 14 dice: pero para invocar primero hay que creer. Tiene que haber fe. Para que nosotros podamos clamar a Dios, tenemos que tener fe, tenemos que creer en Él. Pero dice la palabra de Dios: pero para creer tiene que haber alguien que tiene que oír. Para creer tiene que oír. Dice: ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Amén. Entonces, para creer tienen que oír. Y para oír tiene que haber alguien que predique. Gloria a Dios, aleluya. Pero para predicar tiene que haber alguien que sea enviado. Aleluya.
Y solamente Dios te puede enviar a ti y a mí para predicar las buenas noticias. Amén. Para que nosotros hablemos, para que alguien crea, alguien que escuche la palabra que tú y yo vamos a hablar, va a escuchar y va a tener fe. Y va a creer en el Señor Jesucristo y será salvo, gloria a Dios, aleluya. Pero tiene que haber alguien que nos envía. Entonces, cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo nos metemos, dice la palabra de Dios, cierra la puerta de tu aposento y encerrado, platica con Dios, habla con Dios que te escucha en lo secreto. Cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros estamos en oración, Dios escucha esa oración y Dios te va a enviar para que tú vayas y prediques. Y cuando tú prediques, la gente va a escuchar. Y cuando la gente escuche la palabra de Dios, va a creer en Jesucristo. Y cuando crea en Jesucristo, va a haber salvación para todas las personas. Gloria a Dios, aleluya. Pero primero te tienes que encerrar. Primero te tienes que meter con Dios. Nos tenemos que meter con Dios. Y este año vamos a ponerlo más por obra de estar orando y clamando, intercediendo más fervientemente para que Dios haga la obra. Y tenemos que estar basados, nuestra vida tiene que estar basada en la oración. Y todo lo que nosotros hagamos, tenemos que estar en oración. Todo lo que vamos a hacer, hermanos, en este año, tenemos que estar orando para que Dios respalde aquello que vamos a hacer y sea la gloria para Dios, y Dios muestre su gloria, y Dios traiga salvación, y Dios traiga bendición, y Dios obre en este lugar. Bendito sea su nombre, aleluya. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que se haga su voluntad. Gloria a Dios, amén. Entonces, cuando tú y yo estamos en oración, lo segundo va a ser el propósito que Dios trae a la tierra, lo que Dios va a hacer, aleluya. Y quiero que veamos en Isaías 55, 8 al 11. Gloria a Dios. Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios nos tiene que llenar de fe y de esperanza, y tenemos que creer en lo que Dios está hablando. Y está hablando el profeta Isaías, y dice en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Quieres tener los pensamientos de Dios? Tenemos que orar. El apóstol Pablo dijo: ustedes tienen la mente de Cristo. Aquí el profeta Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Porque si estamos desconectados con el cielo, si estamos desconectados con Dios, nosotros no vamos a pensar al igual que Dios. No vamos a querer, no vamos a desear lo que Dios está deseando. Pero si nos conectamos con Él, si vivimos una vida de oración, si nos mantenemos en oración, hermanos, Dios pone su mente, la mente de Cristo en nosotros, gloria a Dios. Y vamos a tener sus pensamientos y vamos a tener los deseos de Dios. Dice: ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Nosotros no podemos en nuestra humanidad poder conocer, poder estar igual con Dios. Pero cuando tú te mantienes orando, Dios responde y Dios desciende a ti. Dios viene a nuestras vidas. Dios se deja encontrar por ti y por mí. Y sabes, Él nos lleva con Él. Él camina con nosotros. Amén. Él va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Él va con nosotros. Y si antes sus caminos de Dios eran más altos que los nuestros, al momento de que tú te conectas con Él, tú te vuelves uno con Él. Y puedes tú estar con Dios y caminar con Dios. Y puedes conocer su voluntad y puedes conocer sus caminos. Gloria a Dios. Y Dios te muestra el camino. Dice la palabra de Dios que Dios muestra el camino, un camino de santidad. Y aún dice, aún al cojo, aún el que no pueda caminar, por más torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con Dios, porque tú te mantienes con Dios en unidad. Bendito sea su nombre. Por eso es que nosotros podemos caminar con Dios y tener los pensamientos de Dios, porque Dios va a poner su corazón en nosotros. Gloria a Dios. Versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. Es lo que Dios va a hacer. Su palabra dice, no volverá a mí vacía. Porque como desciende de los cielos la lluvia, Dios derrama. Entonces, cuando tú has alcanzado cuando te has encontrado con Dios, cuando has llegado a ese lugar santo y Dios te responde, dice, va a enviar una palabra de salvación, va a enviar una palabra de bendición, va a enviar una palabra a través de ti y de mí. Gloria a Dios. Y esa palabra que Dios envíe a través de ti y de mí va a ser un efecto. Y dice, no volverá a mí vacía, va a producir frutos. Por eso, hermanos, nuestra oración, cuando nuestra oración llega al cielo, Dios responde y trae un propósito para nuestras vidas, trae un propósito para nuestra casa. Bendito sea su nombre. La lluvia dice que desciende y hace producir y hace germinar y hace crecer las cosas. Entonces la palabra de Dios sembrada en ti y en mí va a causar lo mismo, va a producir y va a traer fruto al 100%. Gloria a Dios, aleluya. Créelo, hermano, créelo. Tenemos que creerlo, que Dios lo va a hacer, que Dios va a hacer que esa palabra que Él responde a ti y a mí haga lo que Dios quiere que haga, por la cual Dios la ha enviado, y va a hacer eso. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces la oración toca el cielo y la palabra transforma la tierra. Va a haber un cambio. Jesucristo va a cambiar toda nuestra geografía, porque tú y yo nos mantenemos en oración, porque tú y yo estamos clamando y buscando su rostro. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Una iglesia, amado hermano, que ora y predica es una iglesia que tiene propósito, que Dios le ha dado propósito. Una iglesia que se mantiene en oración, que está fervientemente orando. Amén. Y sabes, ayer nos compartía el hermano que fue a predicar, el pastor Pedro se llama, y nos compartía y dice, yo no sabía cómo mantenerme mi vida en ese fuego fervientemente buscando a Dios, porque habían tiempos que suben y tiempos que bajan, tiempos que uno se mete y está alegre y está contento y está lleno de fe, pero hay momentos que vienen, momentos de dificultad, momentos donde uno baja ese fuego que está ardiendo, como que la llama empieza a bajar. Y él nos compartía y dice, la única forma que encontré para mantenerme ardiendo todo el tiempo y con ese fuego y fervientemente es la oración. La oración va a hacer que nosotros nos mantengamos en ese fuego. La oración nos va a permitir que nosotros permanezcamos firmes todo este año hasta que termine el año, y el próximo año que venga vamos a estar con ese fuego y vamos a querer más de Dios y vamos a querer hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Persistir en ambas cosas es la clave para ver transformación. Amén. La oración, hermanos, es una llave que Dios nos da para que podamos nosotros hacer que el cielo descienda a la tierra. Gloria a Dios. Para hacer que sus propósitos, sus planes de Dios se cumplan aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Sí. Y tenemos que enseñar también a otros a que podamos usar lo que Dios ha dejado para que tú y yo podamos hacer y conquistar el corazón de Dios. Gloria a Dios. En Hechos 6:4, hermanos, nos recuerda que la iglesia debía persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, porque la oración es la que toca el cielo y es la que trae el propósito a la tierra. Entonces tú y yo, amado hermano, nunca debemos de dejar de orar. Debemos de permanecer orando, debemos de estar orando para que Dios nos incluya en su voluntad, en los planes que Él tiene aquí en la tierra, y nosotros podamos ser la herramienta que Dios quiere usar. Amén. Dios nos va a meter en sus planes y nosotros vamos a predicar. Orar con fe, predicar con pasión y ver cómo el propósito de Dios se manifiesta en tu vida y en tu comunidad. Es el resultado de que tú te mantengas orando.